Después de 3 meses de noviazgo perfecto, él finalmente me invitó a una fiesta. Yo estaba emocionada por conocer a sus amigos, hasta que una mujer linda se acercó y él, sonriendo, dijo: «Amor, esta es mi ex. Esta es mi novia nueva. Mira el upgrade que me di». Él literalmente me usó como trofeo para humillar a la ex enfrente de todos. Quedé paralizada entre la vergüenza y la rabia, pero lo que pasó en los próximos 5 minutos me hizo darme cuenta de algo. Yo no era el upgrade, yo era la próxima víctima. Y aquella ex tenía una advertencia urgente que iba a cambiarlo todo. Él se llamaba Marcos, y hasta aquel momento era la personificación del príncipe encantado. Atento, exitoso, encantador. La fiesta era en casa de uno de sus socios, un evento elegante donde todos lo adoraban. Cuando hizo aquel comentario, todos rieron, como si fuera una broma genial. Pero la sonrisa de la ex, que descubrí se llamaba Clara, no era de tristeza. Era una sonrisa fría, casi de pena, dirigida a mí. Mientras Marcos se alejaba para buscar bebidas, Clara se acercó y susurró en mi oído palabras que congelaron mi sangre y dieron inicio a la verdadera pesadilla. Disfruta el pedestal. La caída es mucho más grande de lo que imaginas. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza mientras veía a Marcos reír a carcajadas con sus amigos al otro lado del salón. ¿La caída? ¿A qué se refería? Mi corazón latía desbocado, una mezcla de humillación por la escena anterior y un nuevo tipo de miedo, uno frío y punzante. Necesitaba aire, necesitaba escapar de las miradas y procesar lo que acababa de pasar. Con la excusa de retocarme el maquillaje, me dirigí al baño, sintiendo los ojos de todos clavados en mi espalda. Cada paso era pesado, como si caminara por el lodo. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en el lavabo, mirándome al espejo. ¿Quién era la mujer que me devolvía la mirada? Parecía asustada, confundida. La seguridad que sentía al llegar se había evaporado. De repente, la puerta se abrió suavemente y Clara entró. El espacio se sintió diminuto, cargado de una tensión que casi podía tocar. Ella no me miró con rencor, sino con una extraña urgencia, casi como una aliada en una misión secreta. «No tenemos mucho tiempo», susurró, y su voz era firme, desprovista de la histeria que Marcos le habría atribuido a una ex loca. Se acercó y deslizó un pequeño trozo de papel doblado en mi mano. Sentí el contacto de su piel, fría como el hielo. «Él va a aislarte, va a romperte», dijo, mirándome directamente a los ojos, y en su mirada vi el reflejo de un dolor que yo aún no conocía. «Cuando estés lista para creerme, llámame y borra mi número de tu celular». La última instrucción fue la que más me heló. Significaba que él revisaría mis cosas, que no tendría privacidad. Significaba que esto era real. Asentí, sin poder articular palabra, y guardé el papel en mi bolso. Ella me dio una última mirada, una mezcla de compasión y advertencia, y salió del baño tan sigilosamente como había entrado, dejándome sola con mi corazón desbocado. Volví a la fiesta, fingiendo una sonrisa que no sentía. Marcos me recibió con un beso, ajeno a la bomba que acababa de estallar en mi mundo. Lo miré, tratando de encontrar al hombre del que me había enamorado, pero ahora solo veía una fachada, una máscara perfecta. Me prometí a mí misma que entendería qué estaba pasando, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Cada detalle de su comportamiento, cada palabra amable, ahora parecía sospechosa. Él me tomó de la mano y me presentó a más gente, llamándome la mujer de su vida. El contraste entre sus palabras públicas y la advertencia privada de Clara era tan grande que me sentía mareada. Sabía, en el fondo, que este era solo el primer paso hacia algo mucho más peligroso. Me sentía atrapada, sonriendo en una fiesta mientras mi mente era un torbellino de dudas y miedo. ¿Era Clara una ex celosa tratando de arruinar mi felicidad? ¿O la única persona que me estaba diciendo la verdad? En ese momento, decidí que no podía ignorar la advertencia. Tenía que estar alerta, observar cada movimiento y prepararme para lo que fuera que viniera. La noche continuó, pero para mí, la magia se había roto por completo. Marcos era el centro de atención,
el hombre exitoso y carismático que todos admiraban. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Veía las grietas en su perfecta armadura, y me preguntaba cuántas mentiras se escondían debajo de esa superficie brillante y pulida que presentaba al mundo. Antes de seguir con esta historia, por favor, si sientes que algo no encaja en tu propia vida o en la de alguien que conoces, suscríbete a este canal. Aquí no solo contamos historias, sino que también exponemos las señales de alerta para que no te conviertas en la próxima víctima. Dale like si crees en la intuición y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo. Al día siguiente, la resaca emocional era peor que cualquier resaca de alcohol. El recuerdo de las palabras de Marcos, "Mira el upgrade", y la risa de sus amigos se repetía en mi mente. Decidí que no podía quedarme callada. Necesitaba una explicación. Necesitaba que él entendiera lo humillada que me había hecho sentir. Esperé a que despertara, armándome de valor. Lo confronté durante el desayuno. Con la voz temblorosa, le dije que su comentario había sido cruel y degradante, no solo para Clara, sino también para mí. Esperaba una disculpa, un poco de remordimiento. En cambio, lo que obtuve fue una risa suave y condescendiente que me hizo sentir pequeña y estúpida por siquiera haber mencionado el tema. «Ay, mi amor, eres demasiado sensible», dijo, sirviéndose más café. Era solo una broma. Clara es una ex loca y obsesionada. Siempre está buscando atención. Tienes que aprender a no tomarte las cosas tan a pecho. De repente, la víctima era yo por ser demasiado emocional. Y él era el hombre paciente que tenía que lidiar con mi supuesta irracionalidad. Fue un movimiento de manual, un clásico del gaslighting. Me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad. ¿Quizás estaba exagerando? ¿Quizás realmente era demasiado sensible? Sus palabras eran como una niebla que confundía mis pensamientos, haciéndome sentir culpable por sentirme herida. Me sentí desarmada, sin argumentos frente a su calma y su lógica retorcida. Para rematar su actuación, al día siguiente el bombardeo de amor comenzó. Me envió un ramo de rosas a la oficina tan grande que apenas cabía en mi escritorio. La tarjeta decía, «Para la única mujer en mi vida. Perdona si mi humor tonto te lastimó». Era una no disculpa, pero en ese momento, envuelta en el aroma de las flores, quise creerle desesperadamente. Por la noche, me llevó a mi restaurante favorito y me regaló un brazalete carísimo. Me colmó de cumplidos, me dijo lo especial que era y cómo había cambiado su vida. Era una avalancha de afecto diseñada para borrar el incidente, para hacerme olvidar la humillación y la advertencia. Era una táctica de manipulación tan perfecta que casi funcionó. Mientras me ponía el brazalete, una parte de mí se sentía eufórica. El príncipe encantado había vuelto. Pero otra parte, una voz pequeña y persistente en el fondo de mi mente, recordaba la mirada de Clara y sus palabras. Este cariño desbordado no se sentía genuino. Se sentía como una compensación, como un soborno para comprar mi silencio y mi complacencia. Él me abrazó y me dijo al oído, «Nunca dudes de lo que siento por ti. Clara es el pasado, un pasado amargo. Tú eres mi futuro brillante». Sus palabras eran dulces, pero su abrazo se sentía como una jaula de oro, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Estaba comprando mi lealtad con regalos y promesas. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, miré el brazalete en mi muñeca. No veía una joya, veía unas esposas. Me di cuenta de que la advertencia de Clara no era solo sobre la humillación pública, era sobre este ciclo vicioso. Herir, negar y luego reparar con gestos grandiosos para asegurar el control. La manipulación no había comenzado, ya estaba en pleno apogeo. Decidí guardar el número de Clara en un lugar seguro, no en mi teléfono. Lo memoricé y luego rompí el papel. Sabía que, tarde o temprano, lo necesitaría. A pesar de los regalos y las palabras bonitas, la semilla de la desconfianza ya había sido plantada. Y algo me decía que no tardaría mucho en empezar a germinar y mostrar su fea verdad. Pasaron un par de semanas en una calma tensa. Marcos estaba en su mejor comportamiento, el novio perfecto una vez más. Me llamaba constantemente, me incluía en sus planes y hablaba de nuestro futuro juntos.
Casi logré convencerme de que el incidente de la fiesta había sido un error aislado y que Clara, efectivamente, era solo una ex resentida. Pero la duda persistía. Un martes, me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios de última hora. Surgió una oportunidad increíble en otra ciudad, mi amor. Serán solo 3 días. Te extrañaré como loco, me dijo mientras hacía la maleta. Sonaba convincente, lleno de detalles sobre reuniones con inversores y presentaciones importantes. Le deseé suerte, aunque una extraña inquietud se instaló en mi pecho. Durante los siguientes 2 días, su comunicación fue impecable. Mensajes de buenos días, llamadas por la noche para contarme lo agotadoras que eran las reuniones, fotos de su supuesta habitación de hotel. Parecía todo tan normal, tan profesional. Empecé a sentirme culpable por mi desconfianza. Estaba saboteando mi propia felicidad por culpa de una desconocida, me dije. La noche del tercer día, estaba navegando sin rumbo por las redes sociales, tratando de matar el tiempo hasta que él volviera al día siguiente. Fue entonces cuando lo vi. Un amigo suyo en común, uno de los que se había reído en la fiesta, había publicado una serie de historias. Eran de una fiesta en un bar de moda, aquí mismo, en nuestra ciudad. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic en una de las fotos grupales y amplié la imagen, y allí estaba él. En el fondo, un poco borroso, pero inconfundible, Marcos. No estaba en otra ciudad cerrando un negocio. Estaba aquí, en un bar, con una copa en la mano y riendo. Y a su lado, con un brazo casualmente sobre su hombro, había otra mujer. Se me heló la sangre. Miré la foto una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. ¿Podría ser una foto antigua? Revisé la fecha y la hora de la publicación. Noche de jueves increíble. Había sido publicada hacía menos de 1 hora. No había error posible. La habitación de hotel, las reuniones, todo era una elaborada mentira. Sentí una oleada de náuseas. No era solo la mentira del viaje, era la facilidad con la que la había construido. Los detalles, las llamadas, los mensajes. Todo había sido una actuación. ¿Cuántas otras veces me había mentido? ¿Qué más era falso en nuestra relación perfecta? La confianza que había intentado reconstruir se hizo añicos en un instante. La imagen de él con esa otra mujer se grabó a fuego en mi mente. No parecía una simple amiga. La forma en que ella se inclinaba hacia él, la sonrisa en el rostro de ambos, era íntima. Me sentí como una idiota. Una tonta enamorada que se había tragado cada una de sus palabras mientras él vivía una doble vida a mis espaldas. El dolor inicial rápidamente dio paso a una rabia fría y clara. Esto no era un simple desliz. Era un engaño calculado. La advertencia de Clara volvió a mí con la fuerza de un huracán. Él va a aislarte. Va a romperte. Me estaba aislando con la mentira de un viaje de negocios para poder hacer lo que quisiera. Estaba empezando a romperme. No lloré. En ese momento, las lágrimas se sentían inútiles. Tomé mi teléfono, pero no para llamarlo y confrontarlo. Sabía que me negaría todo, que me llamaría loca, que encontraría una manera de darle la vuelta a la situación y hacerme sentir culpable. En cambio, busqué en mi memoria el número que me había esforzado tanto en recordar. Era hora de hacer la llamada. Con los dedos temblando, marqué el número que había memorizado. Cada tono de llamada parecía una eternidad, un martillo golpeando contra mi cráneo. Una parte de mí esperaba que no contestara, que fuera un número equivocado, que todo esto fuera una pesadilla. Pero en el fondo, sabía que necesitaba que contestara. Necesitaba desesperadamente que la advertencia de Clara fuera real. «Hola», respondió una voz tranquila al otro lado de la línea. Era ella. No dijo su nombre, pero lo supe al instante. No sonaba sorprendida, ni siquiera curiosa. Como ella misma me había dicho, parecía que estaba esperando mi llamada. El alivio que sentí fue tan inmenso que casi me ahoga. No estaba loca. No me lo estaba imaginando todo. «Soy yo», logré decir con la voz quebrada. «La de la fiesta». Hubo un silencio breve, pero no era incómodo. Era un silencio de comprensión. «Lo sé», respondió Clara suavemente. «Sabía que llamarías. Algo pasó, ¿verdad? Descubriste la primera gran mentira». Su tono no era de «te lo dije», sino de una empatía profunda.
la de alguien que ya había recorrido ese doloroso camino. Le conté todo a trompicones: el viaje de negocios falso, la foto en redes sociales, la otra mujer. Mientras hablaba, sentía cómo un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en semanas, no me sentía sola en mi confusión y dolor. Clara no me interrumpió. Escuchó pacientemente, dejando que yo desahogara toda mi rabia, mi humillación y mi tristeza. Cuando terminé, ella suspiró. Ese es su patrón. Te construye un mundo perfecto y luego lo va demoliendo poco a poco, mientras te convence de que la culpa es tuya. Dijo: necesitamos vernos, pero no puede ser en ningún lugar público donde puedan reconocernos. Tiene que ser seguro. La seriedad en su voz me hizo comprender que esto era más grande que una simple infidelidad. Propuso encontrarnos al día siguiente en una pequeña biblioteca en un barrio alejado, un lugar que ninguna de las dos frecuentaba. Ve sola, no le digas a nadie a dónde vas, y por favor, actúa con normalidad cuando Marcos vuelva. No lo confrontes todavía. Si se da cuenta de que sospechas, será mucho peor. Necesitas estar preparada para lo que vas a escuchar. Sus instrucciones me dieron un propósito. La parálisis que sentía se transformó en una determinación helada. Ya no era una víctima pasiva. Ahora era parte de algo. Una conspiración silenciosa contra el hombre que creía tenerme bajo su control. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente empoderada. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación: la esperanza. Cuando Marcos llegó a casa al día siguiente, con regalos y una historia perfectamente ensayada sobre su exitoso viaje, lo recibí con una sonrisa. Fue la actuación de mi vida. Lo abracé. Le pregunté por sus reuniones. Fingí creer cada palabra. Por dentro, mi estómago se revolvía, pero por fuera, era la novia devota y crédula que él esperaba. Él no sospechó nada. Estaba demasiado absorto en su propia arrogancia como para notar el cambio en mis ojos. No veía a la mujer cuyo mundo acababa de destrozar. Veía un reflejo de su propio ego, una conquista más que había sido apaciguada con éxito. Su confianza en su propio poder para manipular era su mayor debilidad. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo planeaba mi encuentro con Clara. Repasaba las instrucciones, la ubicación, la necesidad de discreción. La llamada no había sido solo un pedido de ayuda. Había sido mi primer paso para salir de la niebla. Estaba cruzando una línea, entrando en un territorio desconocido, pero por primera vez sentía que caminaba en la dirección correcta. La biblioteca era silenciosa y olía a papel viejo, un santuario de calma que contrastaba fuertemente con la tormenta en mi interior. Encontré a Clara en una mesa apartada, en la sección de historia, rodeada de libros que parecían tan antiguos como el dolor que ella cargaba. Se veía diferente a la fiesta. Sin el maquillaje de noche, parecía más joven, pero sus ojos tenían una madurez cansada. No hubo rodeos. Después de un breve saludo, comenzó a contar su historia, y fue como escuchar un eco de mi propia vida. Empezó igual que contigo, dijo, con la voz baja y constante. Meses de un romance de película. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Él era todo lo que siempre había soñado. Era como si estuviera leyendo mi diario. Los primeros 3 meses fueron perfectos, continuó, y la cifra me golpeó como un puñetazo. 3 meses. Era su período de gracia, la fase de bombardeo de amor antes de que la verdadera cara de Marcos comenzara a emerger. Después de ese tiempo, empezó a controlarlo todo sutilmente. Mis amistades, mi ropa, mi tiempo, siempre bajo la apariencia de que se preocupaba por mí. Describió cómo la aisló de sus amigos, inventando historias sobre cómo ellos no eran una buena influencia o cómo hablaban mal de él a sus espaldas. Poco a poco, su círculo social se redujo hasta que solo quedó él. Yo pensé en las veces que Marcos había hecho comentarios negativos sobre mis amigas más cercanas, comentarios que yo había ignorado en ese momento. Luego vinieron las mentiras, pequeñas al principio, sobre dónde estaba o con quién hablaba, pero luego crecieron, volviéndose más elaboradas, como la de mi supuesto viaje de negocios. Clara contó cómo descubrió varias infidelidades, y cada vez que lo confrontaba, él le daba la vuelta, acusándola de ser celosa,
paranoica e insegura, hasta que ella misma empezó a creerlo. La humillación pública fue la siguiente etapa de su patrón. La fiesta no había sido un hecho aislado. Le encantaba presentarme a sus ex o a mujeres que le interesaban, haciendo comentarios para degradarme y posicionarme como inferior, explicó. Era una forma de mantenerme insegura, de recordarme que era reemplazable y que debía estar agradecida de que él me eligiera. Pero la destrucción no fue solo emocional, y aquí es donde la historia de Clara tomó un giro aún más oscuro. Él me convenció de dejar mi trabajo para unirme a uno de sus proyectos. Me prometió que seríamos socios, que construiríamos un imperio juntos. Su voz se quebró por primera vez. Invertí todos mis ahorros. Lo perdí todo. Me contó que el proyecto era una farsa, una empresa fantasma diseñada para quitarle su dinero. Cuando ella lo descubrió y amenazó con exponerlo, él la destruyó. Usó información personal que ella le había confiado para arruinar su reputación profesional, dejándola no solo con el corazón roto, sino en la ruina financiera y sin credibilidad ante nadie. Escucharla era aterrador porque veía mi propio futuro reflejado en su pasado. El aislamiento sutil, las críticas a mis amigos, las mentiras, todo encajaba. La advertencia de Clara en el baño ya no era una simple frase. Era un mapa detallado del camino de destrucción que Marcos había trazado para mí, y yo ya estaba a mitad de recorrido. Él no se detiene, solo cambia de víctima, dijo Clara, mirándome con una intensidad que me heló los huesos. Y lo peor es que yo no fui la primera en caer en su trampa financiera. Antes de mí, hubo otra, y lo que le hizo a ella fue mucho, mucho peor. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que esto era mucho más profundo y siniestro de lo que jamás había imaginado. El nombre de la otra mujer era Julia. Clara lo pronunció como si fuera un secreto frágil, un nombre que merecía respeto y silencio. A Julia la conocí por casualidad, mucho después de que Marcos me dejara, explicó. Estaba investigando, tratando de entender cómo había sido tan estúpida, y encontré un rastro de deudas y empresas fallidas que lo conectaban con ella. La historia de Julia era una versión intensificada de la de Clara. Marcos la había conocido en un momento de vulnerabilidad, justo después de que ella recibiera una herencia. Él no solo le vendió el sueño de un amor eterno, sino también el de la libertad financiera a través de sus infalibles inversiones. Julia, confiando ciegamente en él, le dio todo. Él no solo la convenció de invertir su herencia, continuó Clara, con una expresión de pura rabia. La persuadió para que pidiera préstamos bancarios a su nombre, hipotecara la casa de su familia. Le hizo creer que estaban a punto de dar un golpe millonario, que en cuestión de meses serían ricos y podrían devolverlo todo con creces. Era un maestro de la persuasión. Por supuesto, el golpe millonario nunca llegó. El dinero desapareció en una red de cuentas y empresas fantasma. Cuando los bancos empezaron a llamar y las deudas se acumularon, Marcos se desvaneció. La dejó sola para enfrentar las consecuencias, negando cualquier implicación y pintándola como una mujer inestable que había tomado malas decisiones financieras por su cuenta. El resultado fue catastrófico. Julia no solo lo perdió todo, sino que se vio envuelta en un desastre legal. Perdió la casa que había sido de su familia durante generaciones. Su reputación quedó destrozada, y la tensión la hizo perder su empleo. Pasó de ser una mujer con un futuro prometedor a estar ahogada en deudas, y con un trauma emocional del que aún no se recuperaba. Ella quedó completamente rota, susurró Clara. No solo económicamente. Él la destruyó psicológicamente. La convenció de que todo había sido su culpa, que era incompetente y tonta. Cuando intenté contactarla, al principio no quería hablar. Estaba aterrorizada, avergonzada y convencida de que nadie le creería. Le llevó meses confiar en mí. Mientras escuchaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé una conversación reciente con Marcos. Había mencionado de pasada una increíble oportunidad de inversión en una startup tecnológica, sugiriendo que yo podría participar. Lo había presentado como un favor, una forma de que yo también creciera financieramente. En ese momento me sentía halagada, ahora me sentía como un objetivo. Me di cuenta de que yo era la siguiente en la fila. Yo era Julia 2.0.
El patrón era claro y metódico. Encontrar una mujer con recursos o acceso a crédito, ganarse su amor y confianza incondicional, y luego despojarla de todo bajo la apariencia de un futuro compartido. No era un simple mujeriego o un mentiroso, era un depredador financiero en serie. El caso de Julia demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar Marcos. No tenía límites, no sentía remordimiento ni empatía. Las personas no eran personas para él, eran recursos, instrumentos para alcanzar sus objetivos. Usaba el amor y la intimidad como herramientas para identificar debilidades y explotarlas sin piedad. Julia es la prueba de que él no se detendrá, concluyó Clara con una mirada sombría. Por eso te contacté. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te hacía lo mismo, pero para detenerlo, no basta con saber la verdad. Necesitamos pruebas, pruebas incontestables. Y entonces, abrió su bolso y sacó una carpeta. Clara deslizó la carpeta sobre la mesa de la biblioteca. Era una simple carpeta de cartón, pero se sentía tan pesada como un cofre del tesoro lleno de secretos oscuros. Después de lo que me pasó, me obsesioné, admitió. Pasé más de un año recopilando todo lo que pude encontrar sobre él. Hablé con gente, investigué en línea, recuperé viejos correos electrónicos. Él es arrogante, y la gente arrogante comete errores. Abrí la carpeta y la primera página me dejó sin aliento. Eran capturas de pantalla de un grupo de chat. En él, Marcos y sus amigos, los mismos que se habían reído en la fiesta, hablaban de sus conquistas, pero no lo hacían como hombres normales. Usaban términos como entrenar, domesticar y gestionar activos, refiriéndose a sus novias. En uno de los mensajes, Marcos se jactaba. La nueva ya está casi en el punto. Un par de regalos más y confiará en mí para firmar lo que sea. Estaba hablando de mí. Me leí a mí misma descrita como un proyecto, una inversión a punto de dar sus frutos. La humillación que sentí fue profunda, pero la rabia que la acompañaba era aún más fuerte. Pasé las páginas. Había más. Extractos bancarios falsificados. Clara explicó que él los usaba para demostrar una supuesta riqueza y solvencia a sus inversores y a sus novias. Creaba una ilusión de éxito para que nadie dudara en entregarle su dinero. Todo su imperio, toda su imagen de joven empresario exitoso, era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La siguiente sección contenía documentos legales de sus empresas fantasma, mostrando cómo el dinero entraba y se movía a través de una red laberíntica diseñada para que fuera imposible de rastrear. Clara había pasado meses con un amigo contable para descifrar el esquema. Era evidente que no actuaba solo, tenía socios, cómplices en su red de engaños. Pero la prueba más escalofriante estaba al final. Era una pequeña memoria USB. Esto es lo que te convencerá de que no puedes dudar ni un segundo, dijo Clara. La conectamos a su portátil y me puse los auriculares. Lo que escuché me revolvió el estómago. Era un audio de Marcos hablando por teléfono, aparentemente grabado por accidente en un buzón de voz. En la grabación, se reía mientras le contaba a alguien cómo había dado un susto a Clara para que dejara de hacer preguntas. Confesaba haber manipulado los frenos de su coche, no para causar un accidente grave, sino lo suficiente para que fallaran en un momento clave y ella se asustara. Ahora está demasiado ocupada con el mecánico como para molestarme, decía entre risas. Me quité los auriculares, temblando. Esto iba más allá de la estafa financiera y la manipulación emocional. Esto era crueldad pura. Era un hombre capaz de poner en riesgo la vida de alguien por conveniencia, y luego reírse de ello. El Marcos encantador del que me había enamorado no existía. Era una máscara que ocultaba a un verdadero monstruo. Miré a Clara, y por primera vez entendí la profundidad de su valentía. No solo había sobrevivido a este hombre, sino que había tenido la fuerza para luchar, para reunir estas pruebas arriesgándose a quién sabe qué represalias. Ya no era la ex loca, era una investigadora, una guerrera que se negaba a ser silenciada. Ahora lo entiendes, dijo ella, viendo la expresión en mi rostro. No podemos simplemente dejarlo. No podemos solo advertir a la siguiente chica. Tenemos que detenerlo. Para siempre. La carpeta sobre la mesa ya no era solo una colección de pruebas.
Era un arsenal, y yo estaba lista para aprender a usar cada una de esas armas. Con las revelaciones de Clara martillando en mi cerebro, volví a casa sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Cada objeto que Marcos me había regalado, cada foto nuestra juntos, ahora parecía una pieza de un escenario falso. La conversación sobre la inversión en su startup, que antes había descartado, ahora era una alarma ensordecedora en mi mente. Esperé a que él saliera a una de sus reuniones y corrí a mi ordenador. Tenía que revisar mis finanzas, mis correos, todo. Me sentía paranoica, pero sabía que mi paranoia estaba justificada. Busqué el correo electrónico donde me había enviado los detalles de la oportunidad de inversión. Lo encontré rápidamente. Lo releí con ojos nuevos, no con los de una novia enamorada, sino con los de una detective. Las palabras que antes sonaban emocionantes y prometedoras: tecnología disruptiva, retorno exponencial, socios fundadores, ahora parecían jerga vacía diseñada para impresionar y confundir. Mi corazón comenzó a latir más rápido a medida que me acercaba a los documentos adjuntos. Abrí el contrato que había firmado digitalmente hacía unas semanas. Lo había hecho sin dudar, confiando plenamente en él. Marcos me había explicado que era una formalidad, que me convertía en una inversora prioritaria. Ahora, leyendo la letra pequeña, la verdad era mucho más fea. El documento no era un acuerdo de inversión, sino un contrato de préstamo personal. El dinero que yo le había transferido no estaba destinado a una empresa. Legalmente, se lo había prestado a él, a Marcos como individuo. Y lo peor de todo, las cláusulas de devolución eran tan vagas y ambiguas que eran prácticamente inaplicables. No había plazos fijos, ni intereses, ni ninguna garantía. Mi nombre no aparecía en ningún registro de la supuesta startup. Mi corazón se hundió. Abrí mi aplicación bancaria y miré la transferencia. Una suma considerable, casi la mitad de mis ahorros de toda la vida, enviados directamente a su cuenta personal. Recuerdo el día que lo hice. Él estaba a mi lado, abrazándome, susurrándome al oído: «Vamos a ser ricos juntos, mi amor. Este es el primer paso para construir nuestro futuro». La manipulación había sido magistral. No me había presionado. Al contrario, había creado un escenario en el que yo sentía que tenía que rogarle para que me dejara invertir, para no quedarme fuera de la oportunidad de mi vida. Me hizo sentir especial, elegida, una socia. En realidad, solo era la última fuente de financiación para su estilo de vida y sus estafas. Sentí una oleada de vergüenza tan intensa que casi me dobla. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Tan estúpida? Pero luego recordé las palabras de Clara. No era estupidez, era confianza. Él era un experto en explotar la confianza, en convertir el amor en una vulnerabilidad. No era mi culpa, era su crimen. Esta revelación fue el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de su infidelidad o sus mentiras. Había cruzado una línea que ponía en peligro mi futuro, mi seguridad financiera. El dinero no era lo más importante, era la traición calculada, el hecho de que me había mirado a los ojos, diciéndome que me amaba, mientras planeaba cómo vaciar mi cuenta bancaria. Imprimí el contrato, la confirmación de la transferencia, los correos electrónicos. Cada documento era una pieza más para el arsenal que Clara había comenzado a construir. Mi dolor personal se estaba transformando en un combustible para la acción. Ya no quería solo escapar, quería justicia, quería asegurarme de que nunca más pudiera hacerle esto a nadie. Con mis propias pruebas en la mano, me reuní de nuevo con Clara. Le mostré los documentos y ella asintió con una expresión sombría pero decidida. «Es su firma», dijo, refiriéndose al método. «Ahora tenemos tu testimonio, pero para que nuestro plan funcione, necesitamos a una persona más. Necesitamos a Julia». Clara me advirtió que no sería fácil. Julia estaba profundamente traumatizada y había construido un muro a su alrededor. Desconfiaba de todo el mundo, y la sola mención del nombre de Marcos podía provocarle un ataque de pánico. «Tenemos que abordarla con cuidado, demostrarle que esta vez es diferente, que juntas somos más fuertes», me explicó Clara. Concertamos una reunión en un lugar neutral, una cafetería tranquila donde Julia se sintiera segura. Cuando llegó, vi el daño que Marcos había causado. Era una mujer menuda,
con ojos que parecían cargar con el peso del mundo. Se movía con nerviosismo, sobresaltándose con cada ruido. La mujer fuerte y exitosa que Clara me había descrito estaba enterrada bajo capas de miedo y dolor. Al principio, Julia apenas hablaba. Escuchaba mientras Clara y yo exponíamos nuestras historias, sus manos temblando alrededor de su taza de té. Vi el reconocimiento en sus ojos, el dolor de revivir su propio infierno a través de nuestras palabras, pero también vi una chispa de algo más, la validación de saber que no estaba loca, que no había sido la única. Fui yo quien finalmente logró conectar con ella. Le hablé no de la estafa, sino de la manipulación emocional, de cómo te hacen dudar de tu propia cordura, de cómo te aíslan y te convencen de que cualquier problema es culpa tuya. Él nos eligió porque éramos fuertes e independientes, le dije, y trató de rompernos precisamente por eso. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Julia. Pensé que era mi culpa, susurró, su voz apenas audible. Me dijo que yo lo había arruinado todo, que era una incompetente. Me lo creí durante años. En ese momento, las tres dejamos de ser la ex, la actual y la anterior. Éramos supervivientes. Éramos un equipo. La dinámica cambió por completo. La timidez de Julia se disipó, reemplazada por una ira justa que había estado latente durante mucho tiempo. Ella, que había sufrido las peores consecuencias, se convirtió en una fuente inesperada de información. Recordaba nombres, fechas, detalles de las operaciones de Marcos que ni Clara ni yo conocíamos. Su trauma se convirtió en nuestra arma más afilada. Nuestro plan comenzó a tomar forma en esa mesa de café. Nos dimos cuenta de que simplemente ir a la policía con nuestras historias individuales no era suficiente. Marcos era hábil para desacreditar a sus víctimas. Necesitábamos algo más grande, una trampa tan espectacular y pública que no tuviera escapatoria. Nuestro objetivo ya no era solo recuperar nuestro dinero o nuestra dignidad, era desmantelar su mundo. No se trataba de una venganza impulsada por el desamor, era una operación estratégica. Sabíamos que su mayor debilidad era su ego insaciable, su necesidad de admiración y reconocimiento público, y decidimos usar precisamente eso para destruirlo. La idea era simple en su concepción, pero audaz en su ejecución. Íbamos a darle el mayor honor de su vida, justo antes de su caída. En ese momento, nos convertimos en una fuerza formidable. Clara era la estratega, con su investigación y sus pruebas. Julia era nuestra memoria, la que conocía los detalles más oscuros de sus fraudes. Y yo, que todavía estaba dentro de su círculo, era la infiltrada, la pieza clave para tender la trampa. La alianza de las exvíctimas estaba forjada. Marcos no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Nuestro plan se centraba en una sola cosa, el ego de Marcos. Sabíamos que no había nada que él deseara más que la aclamación pública, ser visto como un genio de los negocios, un triunfador. Así que decidimos darle exactamente eso, pero en nuestros términos. La idea nació de una broma sarcástica de Julia. ¿Por qué no le damos un premio al estafador del año? Y de repente, la broma se convirtió en un plan brillante. Creamos un premio falso, el premio al joven emprendedor visionario del año. Para hacerlo creíble, necesitábamos una organización que lo respaldara. Clara, con sus habilidades de investigación, encontró una asociación empresarial legítima pero poco conocida y creó una página web y perfiles en redes sociales que imitaban su estilo, pero dedicados a nuestro premio ficticio. El siguiente paso fue diseñar un proceso de nominación y selección que pareciera auténtico. Usamos la información de Julia para nominar a otros empresarios reales y conocidos como finalistas, haciendo que la competencia pareciera reñida y prestigiosa. Marcos, por supuesto, sería el ganador sorpresa, una elección audaz que celebraría su innovación y liderazgo disruptivo. Mi papel era el más delicado. Tenía que plantar la semilla. Una noche, mientras cenábamos, mencioné casualmente el premio. Cariño, una colega me habló de este nuevo premio para emprendedores. Con todo lo que estás logrando, deberías estar en esa lista. Le dije con la mayor inocencia. Vi cómo sus ojos se iluminaban. El cebo había sido mordido.
Durante las siguientes semanas, alimentamos su ego. Clara, usando un alias, se puso en contacto con él como una representante del comité del premio, informándole que había sido nominado anónimamente y que su perfil estaba generando mucho interés. Cada correo electrónico estaba cuidadosamente redactado para inflar su vanidad, alabando su visión de futuro y su impacto en el mercado. Organizamos un evento de gala para la entrega del premio. Alquilamos un elegante salón de eventos, contratamos un catering y diseñamos invitaciones profesionales. El coste era considerable, pero usamos parte de los fondos que Clara había logrado recuperar de otras pequeñas estafas de Marcos que había descubierto. Era una inversión en nuestra propia justicia. La lista de invitados fue nuestra obra maestra. Invitamos a todos sus socios y cómplices, a los amigos que se reían de sus bromas crueles, a periodistas de blogs de finanzas y, lo más importante, a otras posibles víctimas que habíamos identificado durante nuestra investigación. Íbamos a reunir a todo su mundo en una sola habitación para presenciar su caída. Marcos estaba eufórico, completamente ajeno a la red que se tejía a su alrededor. Se pasaba los días practicando su discurso de aceptación, comprando un smoking nuevo y contándole a todo el mundo sobre el prestigioso premio que iba a recibir. Su arrogancia lo había cegado por completo. Creía que el universo finalmente le estaba dando el reconocimiento que él sentía que merecía. Yo tenía que mantener la compostura, interpretar el papel de la novia orgullosa y solidaria. Lo ayudé a elegir su corbata. Escuché borradores de su discurso. Todo mientras mi corazón latía con una mezcla de terror y anticipación. Cada sonrisa que le daba era una mentira. Cada palabra de aliento era un paso más hacia el abismo que habíamos cavado para él. Los días previos al evento fueron los más tensos de mi vida. Todo tenía que ser perfecto. La coordinación entre Clara, Julia y yo era milimétrica. Teníamos un plan técnico para controlar las pantallas y el sistema de sonido del salón. El cebo estaba listo. La trampa estaba montada. Solo faltaba que el depredador caminara directamente hacia ella. La noche del evento, el aire en el salón de fiestas vibraba con una energía eléctrica. Todo era exactamente como lo habíamos planeado. Luces tenues, música sofisticada y camareros sirviendo champán. Los invitados, una mezcla de sus cómplices y víctimas desprevenidas, charlaban animadamente. Desde mi mesa, observaba a Marcos, el centro de atención, radiante en su smoking. Él era el rey de la noche, moviéndose por el salón con una confianza suprema, aceptando felicitaciones por un premio que aún no había recibido. Me tomó de la mano, me besó frente a todos y me susurró: «¿Ves, mi amor? Te dije que llegaríamos a la cima, y tú estás aquí conmigo». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Clara y Julia estaban allí, pero de incógnito. Clara se hizo pasar por parte del equipo técnico del evento, con un auricular y una carpeta, moviéndose discretamente por la parte trasera del salón. Julia estaba sentada en una mesa en la esquina más alejada, disfrazada con una peluca y gafas. Nadie la reconoció. Verla allí, enfrentando su miedo, me dio una fuerza increíble. Llegó el momento. Un maestro de ceremonias que habíamos contratado, un actor que no sabía nada del plan real, subió al escenario. Con una voz grandilocuente, habló sobre la innovación y el liderazgo, construyendo el suspense antes de anunciar al ganador del premio al joven emprendedor visionario del año. La sala quedó en silencio. «Y el ganador es Marcos Ferrer», anunció el presentador. La sala estalló en aplausos. Marcos se levantó, me dio un beso triunfante y caminó hacia el escenario como si hubiera nacido para ese momento. La sonrisa en su rostro era de pura arrogancia, la culminación de todos sus engaños. Subió al escenario y tomó el falso trofeo, un objeto pesado y dorado que habíamos mandado a hacer especialmente para él. Lo levantó en alto, bañándose en los aplausos. La luz de los focos lo envolvía, creando el pedestal perfecto desde el cual iba a caer. El público lo adoraba, sin saber que estaban aplaudiendo a un fraude. Comenzó su discurso, y era exactamente tan arrogante como esperábamos. Agradeció al comité por reconocer su genio. Habló de su incansable ética de trabajo y de cómo siempre había sabido que estaba destinado a la grandeza.
Era un monólogo de autoengrandecimiento que hacía que mi estómago se revolviera, pero mantuve una sonrisa orgullosa en mi rostro. Entonces, llegó el momento que yo más temía y anhelaba. Me miró desde el escenario, con una sonrisa que pretendía ser amorosa. Y por supuesto, dijo, su voz resonando por los altavoces, debo agradecer a mi musa, a la mujer que me inspira cada día, mi increíble novia. Amor, esto también es tuyo. El público se giró para mirarme. Algunos aplaudieron. Sentí cientos de ojos sobre mí. En ese instante, era una vez más su trofeo, exhibido para que todos lo vieran. Pero esta vez era diferente. Yo sabía que estaba a punto de romper mi vitrina de cristal y ver cómo su mundo se hacía añicos. Mantuve su mirada, sosteniendo mi sonrisa. Desde el fondo de la sala, vi a Clara darme una señal casi imperceptible con la cabeza. Era la hora. El discurso de Marcos estaba a punto de ser interrumpido de la manera más espectacular posible. El acto final de nuestra obra estaba a punto de comenzar. Marcos estaba en la cima de su discurso, deleitándose con el sonido de su propia voz, cuando un zumbido sutil recorrió el sistema de sonido. Él frunció el ceño por un segundo, pero continuó. Como les decía, la clave del éxito es la confianza. Y justo en ese momento, la pantalla gigante detrás de él, que mostraba el logo del premio, parpadeó y se puso negra. La sala entera murmuró. Marcos se giró, confundido, mirando la pantalla. Y entonces, apareció la primera imagen. Era una foto de Julia, no la mujer nerviosa que había conocido, sino una foto de antes, radiante y llena de vida. Debajo, una cita. Él me prometió un futuro. Me dejó sin nada. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, la imagen cambió. Ahora era una foto de Clara, sonriendo, de la época en que estaban juntos. La cita debajo decía, creí en su amor. Era solo otra de sus inversiones. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio tenso y desconcertado. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. La tercera imagen fui yo, una foto que nos habíamos tomado en una de nuestras primeras citas, donde mi felicidad era genuina. Yo era su upgrade, decía la cita, pero solo era la siguiente en su lista. En ese momento, desde los altavoces, no se escuchó la voz de Marcos, sino una grabación. Era el audio del buzón de voz. La voz de Marcos, clara y nítida, resonó por todo el salón, riéndose mientras contaba cómo había saboteado el coche de Clara. Se escucharon jadeos de horror. Vi a sus socios mirarse entre sí, pálidos. Sus amigos, los que se habían reído en la fiesta, ahora tenían expresiones de pánico. La humillación visual y auditiva continuó. La pantalla se llenó con las capturas de pantalla de sus chats, donde se jactaba de entrenarme. Los extractos bancarios falsificados aparecieron uno al lado del otro con los reales, demostrando el fraude. Cada pieza del arsenal de Clara se proyectaba para que todos la vieran, una a una, demoliendo su imagen. Marcos estaba paralizado en el escenario. El color había desaparecido de su rostro. Intentó hablar, decir algo, pero su micrófono estaba cortado. Solo podía mirar, impotente, cómo cada uno de sus secretos más oscuros era expuesto ante su círculo íntimo, sus inversores y sus víctimas. La máscara de éxito y encanto se había hecho añicos. La gente empezó a levantarse, a hablar en voz alta. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. La atmósfera de celebración se había transformado en un circo de humillación pública. Vi a la mujer que había estado con él en la foto del bar levantarse y salir corriendo de la sala, con el rostro desencajado. Él me buscó con la mirada a través de la multitud, sus ojos llenos de una furia y una confusión desesperadas. Por primera vez, lo vi vulnerable, despojado de su poder. Le sostuve la mirada y, lentamente, negué con la cabeza. No había compasión en mi rostro, solo la fría satisfacción de la justicia. Él entendió en ese instante que yo era parte de esto. El caos era total, pero esto no era el final. La humillación era solo el aperitivo de la verdadera venganza. Cuando todos pensaban que no podía ser peor para Marcos, las luces del escenario cambiaron, y una figura solitaria caminó desde las sombras para unirse a él. Era Clara. Clara subió al escenario con una calma que imponía respeto.
No llevaba el uniforme técnico. Se había quitado la chaqueta y ahora vestía un traje elegante. Tomó el micrófono de la mano del atónito maestro de ceremonias. La sala, que había sido un caos de murmullos y gente moviéndose, se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en ella. «Buenas noches a todos», dijo, su voz firme y clara, sin un ápice de nerviosismo. «Pido disculpas por la interrupción. Veo que muchos de ustedes están confundidos. Permítanme aclararles lo que está pasando». Se paró al lado de un Marcos petrificado, que la miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Marcos Ferrer es, en efecto, un hombre muy talentoso», continuó Clara, con un tono irónico. «Es un maestro de la manipulación, un experto en la creación de ilusiones. Pero su mayor talento no es para los negocios, es para el crimen». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación era directa, pública e inequívoca. «Lo que han visto esta noche no es solo la historia de un novio infiel y abusivo», explicó, mientras la pantalla detrás de ella mostraba ahora un complejo diagrama de flujo de empresas y cuentas bancarias. Marcos es el líder de un sofisticado esquema piramidal. Usa sus relaciones sentimentales como fachada para lavar dinero y atraer a nuevos inversores a su red fraudulenta. La revelación fue una bomba. Conectó los puntos para todos en la sala. Los inversores que veían sus rendimientos desaparecer, los socios que participaban en negocios turbios, las víctimas que habían perdido sus ahorros. Resultó que muchas de las personas a las que Marcos había invitado eran, de hecho, víctimas de su estafa a diferentes niveles, aunque muchas no lo sabían. «Este premio», dijo Clara, señalando el trofeo falso, «era una trampa, una excusa para reunir a todas las piezas clave de su operación en un solo lugar y al mismo tiempo». Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia, a sus socios, a sus inversores y, por supuesto, a sus víctimas. En ese preciso instante, todas las puertas del salón de fiestas se cerraron con un fuerte y simultáneo clac. Unos hombres de aspecto serio, vestidos de traje, se posicionaron frente a cada salida. El pánico comenzó a extenderse por la sala. La gente se levantó de sus asientos, confundida y asustada. No eran guardias de seguridad del evento. Y entonces, las puertas principales se abrieron de par en par, pero no era para que nadie saliera. Eran agentes de la policía, entrando en formación, acompañados por detectives de la Unidad de Delitos Financieros. La trampa no era solo social, era una operación policial en toda regla. La cara de Marcos se descompuso por completo, pasando del pánico a la más absoluta desesperación. Entendió que no había escapatoria. Esto no era una simple venganza de exnovias, era el final de su imperio. Había sido superado, burlado y acorralado de una manera que su ego jamás podría haber concebido. Un detective subió al escenario, se acercó a Marcos, le leyó sus derechos y le puso las esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resonó gracias al micrófono que Clara todavía sostenía. La imagen de Marcos, el gran emprendedor visionario, siendo arrestado en el escenario de su propia farsa, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Mientras la policía se llevaba a un Marcos derrotado y a varios de sus socios clave, el resto de la historia comenzó a revelarse. Clara no era solo una ex vengativa. Era la principal testigo y colaboradora en una investigación policial que llevaba meses en curso. El detective a cargo se acercó a nosotras tres y asintió con respeto. «Buen trabajo», nos dijo. Descubrimos que, después de su propia devastación, Clara había acudido a la policía. Al principio, la trataron con escepticismo, como a muchas víctimas de estafas románticas, pero la abrumadora cantidad de pruebas que había recopilado por su cuenta les obligó a tomarla en serio. Se convirtió en una colaboradora extraoficial, ayudándoles a entender la compleja red de Marcos desde dentro. La fiesta donde Marcos me humilló había sido una casualidad que Clara supo aprovechar. Vio en mí no a una rival, sino a la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sabía que la policía necesitaba una víctima actual, alguien dentro del círculo íntimo de Marcos, para poder atraparlo en flagrante delito con sus estafas más recientes. Mi humillación fue su oportunidad para contactarme.
Resulta que ella no me usó en el sentido manipulador de la palabra. Me dio una opción, una salida, sabiendo que tarde o temprano yo descubriría la verdad por mí misma. El número de teléfono no era solo un salvavidas para mí, era una invitación a unirme a la lucha. Ella confió en mi fuerza para enfrentar la verdad y tomar la decisión correcta. El aviso urgente que me dio en el baño no era solo para salvarme a mí, era para salvar a todas las futuras víctimas. Clara había estado trabajando en la sombra, arriesgándose, para asegurarse de que el ciclo de abuso y fraude de Marcos terminara para siempre. Ella era la verdadera estratega, la heroína silenciosa de toda esta historia. De repente, el comentario de Marcos en aquella fiesta adquirió un nuevo y poderoso significado. «Mira el upgrade que me di», había dicho, intentando usarme para degradar a Clara. Pero la ironía era monumental. El verdadero upgrade no era yo como su nueva novia. El verdadero upgrade era la justicia que Clara estaba a punto de conseguir. Ella había pasado de ser una víctima rota a ser una fuerza de la naturaleza, una mujer que canalizó su dolor en una estrategia implacable. Se había mejorado a sí misma, no para la aprobación de un hombre, sino para convertirse en la arquitecta de la caída de su abusador. Esa era la mejora que realmente importaba. Julia, Clara y yo nos abrazamos en medio del salón, ahora casi vacío, lleno de policías y algunos invitados en estado de shock. Las lágrimas que derramamos no eran de tristeza, sino de liberación. Éramos 3 mujeres de diferentes momentos de la vida de un hombre, unidas no por el hombre, sino por nuestra resiliencia y nuestra determinación de reclamar nuestro poder. Miré a Clara, la mujer que Marcos había intentado destruir y humillar frente a mí. No sentí nada más que una profunda admiración. Él pensó que estaba mostrando un trofeo, pero en realidad, sin saberlo, me estaba presentando a mi salvadora y a la mujer que me enseñaría el verdadero significado de la fuerza. Nosotras éramos el verdadero upgrade, no como objetos para ser comparados, sino como un colectivo de mujeres que se negaron a ser definidas por el hombre que intentó romperlas. Juntas, habíamos logrado lo que ninguna de nosotras podría haber hecho sola. Habíamos convertido su mayor arma, la división entre mujeres, en nuestra mayor fortaleza. La historia de Marcos no es solo sobre un novio tóxico, es sobre un depredador calculista que usaba el amor como su arma más afilada. Él creía que nos estaba coleccionando como trofeos en su estantería, pero al final, fueron sus trofeos los que se unieron para construir la celda que ahora lo encierra. La lección más grande que aprendí no fue sobre el peligro de un romance online, sino sobre la increíble y transformadora fuerza que surge cuando las mujeres, en lugar de verse como rivales, se unen contra el verdadero enemigo. La humillación que sentí en aquella fiesta fue el doloroso catalizador que me salvó la vida. Agradezco de corazón que te hayas quedado hasta el final de esta intensa historia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido una intuición muy fuerte sobre alguien que resultó ser completamente cierta? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte y que nos apoyemos entre todos. Si te gustan estas historias de justicia, donde las máscaras caen y la verdad prevalece, por favor, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu like también nos ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla y reconocer las señales de alerta a tiempo. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu apoyo. Eres una parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.